Era un jueves lluvioso de marzo, cuando el timbre sonó a las 10 de la noche. Estaba en el sofá, viendo las noticias, cuando escuché ese toque insistente. Me levanté despacio. A los 68 años, las articulaciones no perdonan las noches frías, y fui hasta la puerta. Cuando abrí, mi mundo se desplomó. Ahí estaba Miguel, mi nieto de 12 años, empapado de lluvia, temblando de frío, con apenas la ropa que traía puesta y una mochila escolar en la espalda, los ojos rojos de tanto llorar, el cabello pegado a la frente por el agua, los labios morados de frío. Me miró con una expresión que jamás voy a olvidar, una mezcla de alivio por haber llegado hasta mí y un dolor profundo que ningún niño debería cargar. «Abuelo», fue todo lo que logró decir antes de desplomarse en mi pecho, sollozando de una manera que me partió el corazón en pedazos. Tomé al niño en mis brazos, y aunque a los 68 años, con la espalda doliendo, nunca un abrazo me había parecido tan importante. Estaba helado, mojado, temblando no solo de frío, sino de una angustia que reconocí inmediatamente. Era el mismo desamparo que yo había sentido tantas veces en la vida, especialmente después que mi esposa murió hace 3 años. «Papá me corrió», murmuró Miguel contra mi pecho, entre sollozos. «Dijo que en su casa no hay lugar para mí, que ahora tiene una familia nueva y yo solo estorbo». En ese momento sentí algo que todo hombre que se respeta debería sentir cuando ve a un niño siendo rechazado. Una furia controlada, una indignación que quema por dentro, pero que uno se traga porque aprendimos desde chicos que los hombres no gritan, los hombres resuelven. Pero también sentí un dolor específico, un dolor de padre que ve al propio hijo repitiendo errores que destrozan familias, que quiebran lazos, que transforman a niños en cicatrices ambulantes. Cerré la puerta, llevé a Miguel adentro, sequé su cabello con una toalla suave, preparé un chocolate caliente y lo envolví en la cobija que mi difunta esposa había tejido con tanto cariño. Mientras él tomaba el chocolate, todavía temblando, yo miraba a ese niño y pensaba, ¿cómo un padre logra mirar al propio hijo y decirle que no hay lugar para él? Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Y esa noche, viendo a mi nieto rechazado por el propio padre, entendí que algunas puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque tú hayas ayudado a construirlos. ¿Cuántas veces un padre se traga el llanto para parecer fuerte? ¿Cuántas veces fingimos que no sentimos la puñalada cuando nuestros propios hijos nos decepcionan de manera irreversible? Esa noche, mirando a Miguel durmiendo en mi sofá, envuelto en la cobija de la abuela que tanto amaba, supe que había llegado la hora de enseñarle a mi hijo una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo, que ser hombre significa proteger a quien depende de ti, no abandonar. Si alguna vez sentiste que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta que sus nietos sean tratados como extraños por una mujer que llegó ayer a la familia. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres y abuelos por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para un hombre recuperar sus valores, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Roberto Silva, tengo 68 años, soy ingeniero jubilado, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, viendo a mi nieto rechazado por el propio padre, como si 12 años de vida no valieran nada frente a una mujer que apenas conoce a la familia. Yo crié a mi hijo Carlos solo después que mi esposa murió, cuando él tenía 15 años. Luciana había luchado contra un cáncer agresivo por 2 años, y me acuerdo de cada turno doble que hice para pagar a los mejores médicos, cada madrugada en el hospital, cada sacrificio para tratar de salvarla.
Cuando se fue yo tenía un adolescente rebelde que criar y un dolor en el pecho que parecía que nunca iba a pasar. Durante 3 años trabajé doble para darle a Carlos todo lo que una madre habría dado: presencia, disciplina, amor. Ayudé con la tarea aunque llegara muerto de cansancio de la obra. Lo llevé a los entrenamientos de fútbol todos los sábados por la mañana. Platiqué sobre mujeres, sueños, profesión, vida. Pagué una universidad privada de ingeniería porque quería seguir mis pasos. Cuando Carlos se graduó, yo estaba en las gradas con lágrimas en los ojos, sosteniendo una foto de Luciana. Era un momento de orgullo puro. Mi hijo se había convertido en un hombre derecho, con profesión, carácter, valores, o al menos eso era lo que yo creía. Carlos conoció a la primera esposa en la universidad, Marina, una muchacha sencilla, hija de trabajadores como nosotros. La boda fue bonita, sencilla, y yo estaba feliz viendo a mi hijo construir su familia. Miguel nació 2 años después, en 2012, y me acuerdo de cargar a ese bebé por primera vez y sentir que la vida tenía sentido nuevamente. Fueron años maravillosos. Yo era el abuelo Roberto, el que le enseñaba a Miguel a usar herramientas, que lo llevaba a pescar los fines de semana, que le ayudaba con las tareas de matemáticas. Marina me trataba como padre, no como suegro. Su casa siempre tenía lugar en la mesa para mí, especialmente los domingos. Miguel creció escuchando historias sobre la abuela Luciana, aprendiendo a valorar la familia, respeto, trabajo. Era un niño educado, cariñoso, que me llamaba solo para platicar. ¿Cuántas veces vino a pasar vacaciones conmigo, durmiendo en el cuarto que mantuve siempre arreglado para él? Pero en 2023 todo cambió. Carlos se separó de Marina después de descubrir que se había enamorado de una compañera de trabajo, Patricia, una mujer de 32 años, divorciada, sin hijos, que trabajaba en la misma empresa que él. Al principio, traté de no juzgar. Los matrimonios se acaban, la gente se enamora, la vida es complicada. El problema empezó cuando Carlos se casó con Patricia en diciembre de 2023, y poco a poco comenzó a alejarse de Miguel. Primero fueron las excusas para no buscar al niño los fines de semana. Después las visitas que se fueron haciendo más raras. Marina me contaba, preocupada, que Carlos estaba diferente, más frío con el hijo. En enero de este año, Carlos me buscó para una plática que debería haber sido una señal de alarma. Dijo que Patricia se estaba sintiendo incómoda con la presencia constante de Miguel en su nueva casa, que era complicado tener un hijo de otro matrimonio cuando se está tratando de reconstruir la vida. «Papá», me dijo, mirándome a los ojos, sin ni una pizca de vergüenza. «Miguel es un niño difícil. Patricia no logra conectar con él, y yo necesito pensar en mi felicidad también». En ese momento, debería haber dicho lo que pensaba. Debería haberle recordado a mi hijo que Miguel era su hijo, no un perro que se regala cuando molesta. Pero me tragué mis palabras como los hombres de mi generación aprendieron a hacer. Pensé que era una etapa, que las cosas se resolverían solas. ¡Qué idiota fui! Las señales estaban todas ahí, gritando en mi cara, pero yo elegí no ver. Era más fácil creer que mi hijo estaba pasando por un momento difícil que aceptar que se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que yo lo había criado para nunca convertirse. La primera señal que ignoré fue cuando Miguel me llamó llorando en febrero, diciendo que papá había cancelado el fin de semana con él porque Patricia había planeado un viaje sorpresa a Valle de Bravo. «Solo nosotros dos, para conectarnos mejor», fueron las palabras de Carlos. «Abuelo, ¿por qué papá ya no quiere estar conmigo?», preguntó Miguel, y sentí un nudo en la garganta que casi me impidió responder. «Es solo una etapa, mijo. Tu papá te quiere mucho», mentí, porque era más fácil que explicarle a un niño que algunos hombres eligen a sus nuevas esposas por encima de los propios hijos. La segunda señal fue cuando Carlos empezó a olvidar pagar la pensión a tiempo. Marina me llamó 3 veces durante marzo para decir que estaba teniendo que cobrarle el dinero para Miguel y que Carlos siempre daba la misma excusa.
Patricia está organizando mejor nuestras finanzas y necesitamos algunos ajustes. Ajustes. Como si la alimentación y educación del propio hijo fuera un gasto opcional en el presupuesto. La tercera señal fue cuando Miguel me contó que en las pocas veces que iba a casa del papá, Patricia lo trataba como visita indeseada. Habla bajito con papá cuando yo estoy ahí, abuelo, y papá se pone nervioso conmigo por cualquier cosa. Ayer me gritó porque se me olvidó quitarme los tenis en la entrada. Pero la señal que más debería haber notado fue el cambio en el propio Miguel. El niño alegre y platicador que yo conocía se estaba volviendo callado, retraído. Las calificaciones en la escuela empezaron a bajar. Marina me dijo que había empezado a preguntarle si era su culpa que papá ya no quisiera estar con él. Un niño de 12 años cuestionando si es culpable del desamor del propio padre. Y yo seguí fingiendo que era solo una etapa. En abril, Carlos me llamó para decir que ya no podría llevar a Miguel a pescar los sábados, porque él y Patricia habían decidido que los fines de semana serían tiempo de pareja. Cuando le pregunté si Miguel no podría ir junto algunas veces, me respondió con una frialdad que me heló. Papá, tienes que entender que mi vida cambió. Tengo derecho a ser feliz también. Miguel tiene a Marina, te tiene a ti. No me necesita todo el tiempo. No me necesita todo el tiempo. Como si la presencia de un padre en la vida de un hijo fuera un lujo prescindible, no una necesidad básica. Pero la gota que derramó el vaso que fingí no ver fue en mayo, cuando Miguel cumplió 12 años. Carlos prometió una fiesta, prometió estar presente, prometió que sería un día especial. En la mañana del cumpleaños llamó para decir que no podría ir porque Patricia tenía migraña y él necesitaba cuidarla. A lo mejor celebramos otro día, Miguel. Papá te quiere, ¿eh? Yo estaba en la fiesta improvisada que Marina organizó, viendo a mi nieto tratar de sonreír mientras soplaba las velitas, pero noté que miraba hacia la puerta cada 5 minutos, esperando que papá apareciera. Carlos nunca apareció, ni volvió a llamar. Esa noche, Miguel durmió en mi casa, y antes de dormir, me hizo una pregunta que debería haberme despertado a la realidad. Abuelo, cuando eras chiquito, ¿tu papá te quería? Hay silencios de padre que pesan más que gritos, y el silencio que se hizo en la casa esa noche cargaba el peso de una niñez siendo destruida por un hombre que había olvidado lo que significa ser padre. Debería haber actuado en ese momento. Debería haber ido hasta la casa de Carlos y haber puesto los puntos sobre las íes, pero todavía creía que el amor de padre era algo instintivo, que no se pierde, que siempre regresa. Qué idiota fui al pensar que mi hijo iba a volver a la normalidad solito. Junio llegó y trajo una escalada que jamás imaginé posible. Carlos no solo estaba descuidando a Miguel, estaba activamente tratando de remover al niño de su propia vida, como si borrara un error del pasado. Primero vino la plática sobre reorganizar la custodia. Carlos me buscó una tarde de sábado, se sentó en mi mesa de la cocina, la misma mesa donde le había enseñado las tablas de multiplicar, donde lo consolé cuando peleaba con amigos, donde platicamos sobre los planes para el futuro, y me dijo con una tranquilidad aterrante: Papá, Patricia y yo estamos pensando que tal vez sería mejor que Miguel se quedara más tiempo con Marina. ¿Sabes? Para que tenga más estabilidad. Estabilidad. La palabra que los hombres usan cuando quieren sonar racionales al hacer algo cobarde. ¿Y tú, Carlos? ¿Tú no quieres ver a tu hijo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Claro que quiero, papá. Pero Patricia está embarazada. La bomba cayó ahí, en esa mesa de formica desgastada. Patricia estaba embarazada de 2 meses, y Carlos creía que tener un hijo nuevo justificaba abandonar al que ya existía. ¿Entiendes, papá? Ahora voy a tener una familia de verdad que cuidar. Miguel siempre va a ser mi hijo, pero necesito enfocarme en el bebé que viene. Patricia necesita tranquilidad. Una familia de verdad. Como si Miguel fuera un borrador mal hecho de familia, no un ser humano que había pasado 12 años creyendo que era amado por el padre. En ese momento,
sentí una soledad que es específica de hombres de nuestra generación. Esa soledad de quien crió a un hijo creyendo estar formando a un hombre de carácter, solo para descubrir que crió a alguien capaz de tratar a su propia sangre como desechable. Es la soledad de ver tus valores siendo pisoteados por alguien a quien les enseñaste esos mismos valores. ¿Y si Miguel pregunta por qué ya no puede quedarse contigo?, le pregunté. Le vamos explicando poco a poco. Los niños se adaptan fácil. Los niños se adaptan fácil. La frase más cruel que un padre puede decir sobre el propio hijo. Como si la capacidad de un niño de sobrevivir al abandono justificara el abandono. Durante julio y agosto, asistí a la destrucción sistemática de la relación entre Carlos y Miguel. Las visitas se redujeron a una vez por mes, después a una cada 2 meses. Carlos siempre tenía una excusa. Patricia tenía náuseas, tenían cita médica, necesitaban preparar el cuarto del bebé. Miguel empezó a hacerme preguntas que no sabía cómo responder. Abuelo, cuando nazca la bebé, papá todavía va a ser mi papá. Abuelo, ¿por qué Patricia no me quiere? ¿Hice algo mal? Abuelo, si fuera más guapo, más inteligente, ¿papá querría estar conmigo más veces? Cada pregunta era un golpe al estómago. Cada duda de Miguel era la prueba de que mi hijo estaba destruyendo la autoestima de un niño inocente en nombre de un nuevo comienzo. Lo peor era ver el cambio en el comportamiento de Miguel. El niño que corría a abrazarme cuando llegaba ahora se sentaba callado en el sofá, jugando solo, preguntando poco, sonriendo menos. Marina me dijo que había empezado a hacerse pipí en la cama otra vez, algo que no pasaba desde los 6 años. Roberto está regresando, me dijo Marina con lágrimas en los ojos. Ayer me preguntó si yo también me iba a conseguir un novio nuevo y ya no lo iba a querer. Existe un dolor específico que los hombres sienten cuando ven a un niño siendo destrozado emocionalmente. Es una rabia que quema por dentro, mezclada con una sensación de impotencia que carcome el alma. Los hombres somos criados para proteger, para resolver, para arreglar. Pero, ¿cómo proteges a un niño del propio padre? En septiembre Carlos hizo algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Me llamó para decir que Miguel estaba causando problemas en las pocas veces que iba a visitarlo. Papá, el niño está imposible. Se pone de mal humor, no habla con Patricia, hace berrinche cuando es hora de irse. Patricia está estresada y el doctor dijo que el estrés hace mal al bebé. Carlos, respondí, tratando de mantener la paciencia. El niño está sufriendo. Siente que lo están reemplazando. No es cuestión de reemplazo, papá. Es cuestión de prioridades. Tengo una esposa embarazada que necesita paz. Prioridades. La palabra que los cobardes usan cuando quieren justificar sus traiciones. ¿Y Miguel no es prioridad? Claro que sí, pero tiene 12 años, ya es independiente. El bebé que viene va a necesitar más atención. En ese momento, mirando el teléfono después que Carlos colgó, entendí que había perdido al hijo que crié. El hombre que estaba del otro lado de la línea no era el niño al que enseñé a andar en bicicleta, que consolé cuando tuvo pesadillas, que abracé cuando murió su mamá. Era un extraño usando el nombre de mi hijo. Hay silencios de padre que pesan más que gritos, y ese silencio que se hizo en mi casa esa tarde cargaba el peso de una decepción que iba a durar para siempre. Octubre llegó con un frío inusual para la época, y algo dentro de mí también se estaba enfriando. Ya no era solo decepción con Carlos, era una claridad helada sobre el tipo de hombre en que se había convertido mi hijo y lo que eso significaba para Miguel. La revelación final llegó una tarde de domingo, cuando fui a dejar a Miguel en casa de Carlos después de un fin de semana conmigo. Era una de las pocas visitas que todavía pasaban, y había notado que Miguel estaba especialmente callado durante todo el domingo. Cuando llegamos a la casa de Carlos, un departamento de clase media en una colonia buena al que había ayudado a dar el enganche, escuché una conversación que no era para mis oídos. Carlos y Patricia
estaban discutiendo en la cocina con la ventana abierta, y sus voces llegaban hasta donde había parado el coche. «Ya no aguanto a este niño aquí, Carlos. Me mira como si yo fuera la villana de la historia», decía Patricia, con una voz cargada de irritación. «Lo sé, amor, pero es solo un poquito más. Cuando nazca nuestro hijo, las cosas van a estar más claras para todos», respondió mi hijo. «¿Más claras cómo?» «Pues, Miguel va a entender que tiene un hermano ahora, que nuestra prioridad es nuestra familia. Va a aceptar quedarse más tiempo con su mamá». «¿Y si no acepta?». Hubo una pausa que me heló la sangre, una pausa demasiado larga para una pregunta demasiado simple. «Si no acepta», Carlos finalmente respondió, «vamos a tener que ser más firmes. No puedo dejar que él arruine nuestra felicidad». Miguel estaba en el asiento trasero de mi coche, escuchando cada palabra. Cuando me volteé hacia él, vi lágrimas corriendo en silencio por esa carita que tanto se parecía a la de Carlos cuando era niño. En ese momento, tuve una epifanía dolorosa. Mi nieto estaba siendo rechazado por el propio padre, y yo estaba siendo cómplice de ese rechazo al seguir fingiendo que las cosas se iban a resolver solas. «Abuelo», susurró Miguel, «¿nos vamos?» «No quiero entrar». Di reversa sin decir una palabra. Llevé a Miguel de vuelta a mi casa, le preparé una merienda, y mientras él comía en silencio, tomé la decisión más importante de mi vida como abuelo. Ya no iba a permitir que ese niño fuera humillado en nombre de la familia nueva de mi hijo. Esa noche, después que Miguel se durmió, me senté en mi mesa de la cocina con un cuaderno y empecé a planear. No era un plan de venganza, era un plan de protección. Un plan para mostrarle a mi hijo que sus acciones tenían consecuencias y que Miguel merecía mucho más que migajas de amor paterno. Primero, llamé a Marina y le conté todo lo que había escuchado. Lloró por teléfono, pero estuvo de acuerdo en que necesitábamos actuar. Roberto estaba pensando en meter demanda para reducir las visitas de Carlos. Miguel regresa de ahí siempre destrozado, pero tenía miedo de parecer vengativa. «Marina, no eres vengativa. Eres madre, y las madres protegen a sus hijos de quien los lastima, aunque quien lastima sea el propio padre». En segundo lugar, busqué a mi abogado, Lick, Enrique, un hombre de mi edad que había pasado por una situación similar con el propio hijo. Le expliqué toda la situación y pregunté sobre mis derechos como abuelo. «Roberto», me dijo, «legalmente tienes derecho de convivencia con tu nieto. Pero más importante que eso, si Carlos está descuidando al niño, la justicia puede intervenir». «¿Qué me sugieres?» «Documenta todo. Cada visita cancelada, cada pensión atrasada, cada comentario que Miguel haga sobre cómo se siente rechazado. Y cuando tengas suficientes pruebas, metemos demanda». En tercer lugar, y esto fue lo más difícil, empecé a prepararme emocionalmente para la posibilidad de cortar relaciones con mi propio hijo. Era un dolor que nunca imaginé que sentiría, pero había llegado el momento de elegir entre proteger a Miguel o proteger los sentimientos de Carlos. Durante 2 semanas documenté todo. Grabé conversaciones telefónicas, con permiso del Lick Enrique. Anoté cada vez que Carlos cancelaba o posponía compromisos con Miguel. Fotografié los mensajes que Marina recibía sobre atrasos en la pensión. Pero lo que realmente me dio fuerzas para actuar fue una plática que tuve con Miguel una noche de octubre. «Abuelo, cuando crezca, voy a ser un papá que nunca abandona a los hijos. Voy a ser como tú eras con papá antes de que dejara de quererme». En ese momento, viendo a ese niño de 12 años prometiendo ser mejor que el propio padre, entendí que tenía una responsabilidad que iba más allá de ser abuelo. Tenía que mostrarle a Miguel que merecía ser amado incondicionalmente, aunque eso significara confrontar a mi propio hijo. El plan estaba listo. Cuando la bomba explotara, y sí iba a explotar, Carlos iba a entender que abandonar a un hijo no es solo una decisión personal. Es una declaración de guerra contra toda la familia que realmente ama a ese niño. Algunos puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos aunque tú hayas ayudado a construirlos. Y el puente entre Carlos y yo
Estaba a punto de incendiarse. En la mañana siguiente a esa noche lluviosa de marzo, cuando encontré a Miguel en mi puerta, sabía exactamente qué iba a hacer. Había planeado durante meses, documentado todo, esperado el momento correcto. Y Carlos acababa de darme la razón perfecta para actuar. Dejé a Miguel durmiendo en el sofá. Me bañé despacio, me rasuré con cuidado. Quería estar impecable para lo que venía, y me vestí con mi mejor ropa. Esa camisa azul que Luciana decía que hacía mis ojos más serios, el pantalón de vestir que usaba solo en ocasiones importantes, y el reloj que me regalaron cuando me jubilé después de 40 años de trabajo. Antes de salir, llamé a Marina y le expliqué lo que había pasado la noche anterior. Lloró por teléfono, pero estuvo de acuerdo en que era hora de actuar de manera decisiva. Roberto tenía miedo de tomar una actitud más drástica, pensando que sería venganza. Pero después de lo que pasó anoche entendí que no es venganza, es protección. Marina, eres una madre ejemplar, y las madres protegen a sus hijos de quien los lastima, aunque quien lastima sea el propio padre. Manejé hasta la casa de mi hijo a las 8 de la mañana del sábado. Era un departamento de clase media en una colonia buena, un departamento que había ayudado a comprar cuando Carlos se casó con Marina, dando el enganche y quedando como avalista del crédito. Irónicamente, iba a defender a mi nieto en una casa que había ayudado a hacer posible. Toqué el timbre 3 veces, con intervalos calculados. Cuando Carlos abrió la puerta, todavía en pijama, con cara de quien había dormido bien sin preocuparse por si su hijo tenía dónde dormir, me miró con sorpresa genuina. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo?» La inocencia de la pregunta me molestó profundamente, como si echar al propio hijo bajo la lluvia fuera algo tan común que ni siquiera merecía comentarse al día siguiente. «Vine a devolverte algo tuyo», respondí, con una calma que no sabía que tenía. Mi voz estaba firme, controlada, pero cargaba una autoridad que Carlos no estaba acostumbrado a escuchar de mí. «¿Puedo pasar? ¿O vamos a platicar aquí en la puerta?» Carlos dudó por un segundo. Tal vez notó algo diferente en mi tono de voz, en mi postura erguida, en la forma como lo estaba mirando directamente a los ojos sin desviar la mirada, pero abrió la puerta y me dejó entrar. La casa estaba exactamente como imaginé que estaría, muy arreglada, sin señales de la presencia de un niño. No había juguetes olvidados, tenis en el recibidor, mochila escolar tirada en el sofá, nada que indicara que ahí vivía un niño de 12 años. Era la casa de una pareja sin hijos. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo era tratado Miguel cuando estaba ahí. Patricia estaba en la sala, sentada en el sofá de piel beige que costó 3 salarios de Carlos, con la panza de 7 meses bien visible, tomando café en una taza de porcelana cara y hojeando una revista de bebés. Tenía esa expresión de satisfacción de quien había resuelto un problema incómodo. «Hola, Roberto», dijo sin mucho entusiasmo, sin levantarse del sofá. Nunca me gustó la manera como me hablaba, siempre con una cortesía forzada que apenas disimulaba el desprecio que sentía por mí. Para ella, yo era solo el suegro viejo que a veces estorbaba los planes de la pareja perfecta. «Patricia», respondí, con un saludo seco. Después me volteé hacia Carlos. «Siéntate, hijo. Necesitamos platicar sobre lo que pasó anoche». «Papá, si es sobre Miguel puedo explicar». La situación estaba complicada, él estaba siendo difícil y Patricia se estaba sintiendo incómoda. «Incómoda», repetí, dejando que la palabra resonara en la sala silenciosa. «Tu hijo de 12 años estaba haciendo sentir incómoda a tu esposa en su propia casa». Saqué una carpeta de cuero de mi bolsa, una carpeta que había preparado cuidadosamente en las últimas semanas, organizando cada documento, cada prueba, cada evidencia de lo que le estaba pasando a Miguel. Era una carpeta pesada, no solo por lo que contenía, sino por lo que representaba. Meses de dolor observado, documentado, registrado. No necesitas explicar nada, Carlos. Entendí perfectamente. Abrí la carpeta metódicamente como un abogado preparando su caso. Corriste a tu hijo,
Un niño de 12 años bajo la lluvia, a las 10 de la noche, con solo una mochila escolar en la espalda. Tu propia sangre. Carlos miró a Patricia buscando apoyo. Después volvió la mirada hacia mí. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Una mezcla de culpa y desesperación mal disimulada por un intento patético de mantener el control de la situación. Papá, no entiendes. Toda la situación estaba insostenible. Miguel no se adapta a nuestra nueva realidad familiar. Se pone hostil con Patricia, hace caras, contesta mal. Nuestra nueva realidad familiar, repetí, saboreando cada palabra con amargura. ¿Y cuál es esa nueva realidad, Carlos? Una realidad donde un niño que criaste por 12 años no tiene lugar porque una mujer que conoces hace 2 años se siente incómoda con la presencia de él. Patricia se movió en el sofá, claramente molesta, con la dirección que estaba tomando la conversación. Roberto, con todo respeto, tú no vives aquí. ¿No ves cómo se comporta Miguel cuando está con nosotros? Es hostil, agresivo. Es un niño abandonado. La corté, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Y los niños abandonados tienden a ponerse hostiles, especialmente cuando se dan cuenta de que los están reemplazando por bebés que ni siquiera han nacido. Carlos se levantó de la silla, nervioso, tratando de retomar el control de la situación que claramente se le estaba saliendo de las manos. Papá, no puedes venir aquí y hablarle así a mi esposa. No tienes derecho. Sí tengo, Carlos. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Porque a diferencia de ti, yo todavía tengo responsabilidad con esta familia. A diferencia de ti, todavía recuerdo lo que significa proteger a un niño. Saqué el primer documento de la carpeta y lo puse en la mesa de centro entre nosotros, justo en medio de la revista de bebés que Patricia estaba leyendo. Era una demanda judicial que el Lic. Enrique había preparado, solicitando la suspensión inmediata de las visitas de Carlos a Miguel hasta que demostrara condiciones emocionales y psicológicas adecuadas para ejercer la paternidad responsable. ¿Sabes qué es esto?, pregunté observando la cara de Carlos palidecer mientras leía el encabezado del documento. Carlos tomó el papel con manos temblorosas y leyó en voz alta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Demanda de suspensión. De visitas paternas por negligencia emocional y abandono afectivo. ¿Me estás demandando?, preguntó Carlos con la voz entrecortada. Papá, ¿me estás demandando? No, hijo. Estoy protegiendo a mi nieto de un padre que lo trata como un mueble viejo, que ya no combina con la decoración nueva de la casa. Saqué otro documento de la carpeta, este aún más grueso. Esto es un reporte psicológico completo que la doctora Sandra, psicóloga infantil especializada en abandono paterno, hizo sobre Miguel durante las últimas 6 semanas. Carlos y Patricia se quedaron en silencio total. El único sonido en la sala era el tic-tac del reloj de pared, un reloj que yo había regalado de bodas a Carlos y Marina años atrás, cuando todavía creía que mi hijo sería un padre dedicado. Empecé a leer fragmentos seleccionados del reporte, mi voz resonando en la sala silenciosa. Miguel presenta señales claras y severas de trastorno de rechazo paterno, incluyendo regresión de comportamiento significativa, ansiedad de separación aguda y cuestionamientos obsesivos sobre su propio valor como persona. El niño demuestra miedo patológico al abandono y desarrolla culpa excesiva, creyendo ser personalmente responsable por el deterioro progresivo de la relación con el padre. Hice una pausa dramática, observando las expresiones de incomodidad creciente en las caras de Carlos y Patricia. Durante las sesiones terapéuticas, Miguel demuestra señales físicas de estrés postraumático cuando se le pregunta sobre las visitas paternas, incluyendo sudoración, temblores y episodios de llanto descontrolado. El niño reporta pesadillas recurrentes donde está perdido y nadie viene a buscarlo. La voz de Carlos estaba casi inaudible. Papá, nunca quise... Espera, todavía no termino. Continué leyendo. Miguel desarrolló un cuadro de autosabotaje académico y social, creyendo que volverse más difícil es la causa del rechazo paterno. Paradójicamente,
el niño también presenta comportamiento de sumisión. Es excesiva, tratando desesperadamente de agradar a figuras de autoridad con la esperanza de evitar nuevos abandonos. Patricia trató de interrumpir, su voz saliendo más aguda de lo normal. Roberto, eso es una exageración. Nosotros nunca maltratamos a Miguel. Nosotros ¿Solo qué? Saqué más papeles de la carpeta, esparciéndolos metódicamente sobre la mesa. ¿Solo dijeron que Miguel estorba la felicidad de ustedes? ¿Solo planearon tener una familia de verdad ahora? ¿Solo decidieron que él necesita acostumbrarse a ser menos importante que el bebé que viene? Carlos me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un fantasma. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes esas conversaciones? Sonreí por primera vez esa mañana, pero fue una sonrisa sin humor, cargada de una satisfacción amarga. Porque tengo oídos, Carlos. Y porque durante 6 meses documenté metódicamente cada humillación, cada rechazo, cada momento de crueldad disfrazada de reorganización familiar que hicieron pasar a ese niño. Saqué una grabadora digital de la carpeta y la puse sobre la mesa. Esto contiene 47 conversaciones telefónicas donde cancelas compromisos con Miguel por motivos que van desde Patricia tiene migraña hasta necesitamos tiempo para nosotros, todas legalmente grabadas, todas debidamente transcritas. La cara de Carlos pasó del pálido al rojo vivo. ¿Me grabaste? Papá, ¿me grabaste sin que yo supiera? Documenté a un padre descuidando sistemáticamente al propio hijo. Y ahora le voy a mostrar a la justicia exactamente el tipo de hombre en que se convirtió mi hijo. Saqué más documentos de la carpeta. Aquí están todos los comprobantes de pensión atrasada de los últimos 8 meses. Aquí están las capturas de pantalla de los mensajes que le mandaste a Marina, diciendo que Miguel necesita entender las prioridades de la familia. Aquí están las grabaciones de tus conversaciones con Patricia, planeando reducir las visitas para dar más tranquilidad al bebé. Patricia finalmente explotó, su máscara de mujer educada cayéndose completamente. Esto es persecución. Esto es invasión de privacidad. Tenemos derecho de construir nuestra familia en paz. Sí tienen. Estuve de acuerdo, mirándola con una calma mortal que la hizo recular en el sofá. Pero no tienen derecho de destruir a un niño para construir esa paz. Miguel no es un mueble viejo que pueden tirar cuando ya no sirve para la decoración nueva. Carlos trató de recuperar el control de la situación, su voz saliendo desesperada. Papá, vamos a platicar con calma. No necesitamos llegar a este extremo. Podemos resolver esto en familia. No, Carlos. La hora de la plática familiar pasó hace mucho tiempo. Pasó cuando empezaste a cancelar fines de semana con tu hijo para hacer viajes románticos. Pasó cuando empezaste a atrasar la pensión para organizar mejor las finanzas con Patricia. Pasó definitivamente anoche, cuando pusiste a un niño de 12 años en la calle bajo la lluvia. Saqué el documento más importante de la carpeta, el que había guardado para el final. Era un acta de nacimiento amarillenta por el tiempo. ¿Sabes qué es esto, Carlos? Miró el papel con confusión. Es mi acta de nacimiento. Exacto. Es tu acta de nacimiento, hijo. ¿Sabes por qué la traje hoy? Carlos se quedó en silencio, sin entender hacia dónde quería llegar. Porque quiero que recuerdes que un día tú también fuiste un niño de 12 años que dependía del amor del papá. Que un día tú también lloraste cuando pensaste que ya no me gustabas. Que un día tú también tuviste miedo de ser abandonado cuando tu mamá murió y yo me quedé sobrecargado con trabajo y dolor. Hice una pausa larga, dejando que las palabras calaran hondo. La diferencia, Carlos, es que yo nunca te abandoné. Cuando tu mamá murió y te pusiste rebelde, peleando en la escuela, sacando malas calificaciones, no me conseguí una novia nueva y te corrí para enfocarme en mi felicidad. Cuando reprobaste el primer año de universidad y tuve que pagar todo otra vez, trabajando doble, no dije que estabas estorbando mis planes financieros. Cuando perdiste ese primer trabajo y viniste a vivir conmigo por 6 meses,
a los 25 años, deprimido y sin rumbo, no te dije que necesitabas acostumbrarte a la realidad. Carlos tenía lágrimas en los ojos, pero no había terminado. Esta conversación había estado atorada en mi garganta por meses y ahora iba a salir completa. Te amé incondicionalmente, Carlos. Aunque me decepcionaras, aunque fuera difícil, aunque estuviera agotado física y emocionalmente. Porque eso es lo que hace un padre. Ama sin condiciones, protege sin límites, permanece presente aunque sea incómodo. Me levanté de la silla y empecé a guardar los documentos de vuelta en la carpeta, mis movimientos deliberadamente lentos y controlados. Ahora tú decides, hijo, o vuelves a ser papá de Miguel, papá de verdad, no esta versión conveniente que inventaste para agradar a tu esposa, o pierdes definitivamente el derecho de ser llamado padre. Porque no voy a dejar que ese niño siga sufriendo con la esperanza de que algún día recuerdes que él existe. Carlos intentó una última jugada desesperada. ¿Y si no te dejo ver a Miguel? ¿Y si prohíbo las visitas? La pregunta me hizo reír, una risa seca, sin humor, cargada de una confianza que no sabía que tenía. Carlos, tengo 68 años de edad, una casa pagada que vale $500,000, una jubilación que me permite vivir bien, una cuenta de ahorros que ni te imaginas que existe, y ninguna esposa embarazada que me preocupe o me limite. ¿Tú crees que no tengo tiempo y recursos para pelear judicialmente por mi nieto? Caminé hasta la puerta, pero me volteé una última vez para enfrentar a los dos. A mi Carlos, a partir de hoy Miguel va a vivir conmigo, no temporalmente, permanentemente, hasta que decidas si quieres ser papá de verdad o si prefieres seguir jugando a la familia feliz. Hice otra pausa, observando las expresiones de shock en las caras de ambos. Y hay otra cosa más que necesitan saber. Saqué un último papel de la carpeta, uno que había guardado como as bajo la manga. Este departamento donde están viviendo, yo soy avalista del crédito, y según el contrato que firmé en el banco, tengo derechos legales sobre la propiedad mientras haya deudas pendientes. El color desapareció completamente de la cara de Carlos. Papá, no harías eso. Haría cualquier cosa para proteger a Miguel. Carlos, cualquier cosa. Si eso significa usar mi condición de avalista para garantizar que él tenga un hogar seguro, entonces eso es lo que voy a hacer. Patricia estaba completamente en pánico ahora. Roberto, no puedes quitarnos nuestra casa. No puedo quitarla, pero puedo hacer la vida financiera de ustedes muy complicada si siguen maltratando a mi nieto. La miré directamente. Y tú, Patricia, necesitas entender algo. Yo conozco a Carlos hace 35 años. Tú lo conoces hace 2. Si crees que puedes hacer que mi hijo elija entre tú y su familia, elegiste al hombre equivocado para manipular. Salí de la casa dejando un silencio sepulcral atrás de mí. Acababa de declararle la guerra a mi propio hijo, pero por primera vez en meses sentí que había hecho lo correcto. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones, pero a veces es necesario ser cruel para ser bondadoso. Y si proteger a Miguel significaba quebrar a Carlos emocionalmente, esa era una responsabilidad que estaba preparado para asumir. Los primeros días con Miguel viviendo definitivamente conmigo fueron una montaña rusa emocional que puso a prueba todos mis límites como hombre de 68 años. Esa casa que había quedado demasiado silenciosa después de la muerte de Luciana, donde cada cuarto resonaba con memorias de una familia que ya no existía, volvió a tener vida. Conversaciones en la hora de la cena, risas viniendo del cuarto que por tantos años permaneció vacío. Miguel era un niño resistente, pero cargaba cicatrices profundas que se manifestaban de maneras que me partían el corazón. En las primeras semanas, se despertaba a medianoche, sudado y temblando, preguntando si yo también lo iba a correr cuando me cansara de él. Era un apretón en el corazón escuchar a un niño de 12 años cuestionar sistemáticamente si merece ser amado. Abuelo, me dijo en una de esas noches, después de una pesadilla particularmente intensa,
¿Por qué papá dejó de quererme? ¿Hice algo muy malo para que ya no me quiera? Me senté en la orilla de su cama, la misma cama donde Carlos dormía cuando era niño, con la misma mesita de noche que había armado con mis propias manos 30 años atrás, y escogí mis palabras cuidadosamente. Era un momento delicado. ¿Cómo explicarle a un niño que el propio padre lo había abandonado sin destruir completamente su autoestima? Miguel, tu papá no dejó de quererte. Tu papá está confundido sobre lo que es ser hombre de verdad, sobre lo que significa ser padre. Él piensa que el amor es algo que se divide, cuando en realidad el amor es algo que se multiplica infinitamente. No entiendo, abuelo. Cuando yo era papá de tu papá y después me volví abuelo tuyo, mi corazón no se hizo más chico, no se dividió, se hizo mucho más grande. Un hombre de verdad no abandona a los hijos que ya tiene cuando llegan hijos nuevos. Aprende a querer todavía más, porque cada hijo que llega aumenta su capacidad de amar. Miguel se quedó callado por un momento, procesando mi explicación con esa seriedad que los niños lastimados desarrollan muy temprano. ¿Y cuando nazca la bebé de papá? ¿Vas a quererla más que a mí? ¿Vas a querer que ella también viva aquí? La pregunta me agarró desprevenido. Era un niño de 12 años manifestando una inseguridad que los adultos traumatizados cargan toda la vida. El miedo de que cada nueva relación, cada nueva persona que aparece en la vida de quien amamos, sea una amenaza directa a nuestro lugar en su corazón. Miguel, respondí, pasando la mano por su cabello como hacía cuando Carlos era pequeño. Si mañana aparecieran 10 nietos en mi puerta, si tu mamá se casara otra vez y tuviera más hijos, si el mundo entero cambiara, yo iba a amar a cada uno de ellos como te amo a ti. Porque el amor de abuelo no tiene límite, no tiene cuenta de banco que se agota, no tiene corazón que se hace demasiado chico. ¿Prometes que nunca me vas a correr, abuelo? Te prometo, Miguel. Esta es tu casa ahora, para siempre. Poco a poco, con paciencia infinita y mucho cariño, Miguel se fue abriendo como una flor que había estado demasiado tiempo sin sol. Volvió a ser platicador, volvió a hacer 1000 preguntas sobre todo, volvió a reírse de mis chistes malos que Luciana siempre decía que eran cosa de abuelo nomás. Pero más importante, volvió lentamente a creer que merecía ser amado, que su presencia era deseada, que él tenía valor como persona. Organicé toda mi vida en función de él, y descubrí que eso no era sacrificio, era propósito renovado. Inscribí a Miguel en una escuela particular cerca de casa, mejor que la anterior, donde pudiera tener un nuevo comienzo, lejos de los compañeros que sabían sobre los problemas familiares. Contraté una maestra particular especializada en niños con dificultades de aprendizaje causadas por traumas emocionales, porque Miguel había perdido casi un año de contenido escolar debido al estrés del abandono. 2 veces por semana llevaba a Miguel con la doctora Sandra, la psicóloga infantil. Los hombres de mi generación no crecimos creyendo en terapia, pero aprendí rápidamente que un niño que sufre abandono paterno necesita ayuda profesional especializada para curarse completamente. En las primeras sesiones, yo esperaba en la sala de espera, escuchando a Miguel llorar del otro lado de la puerta. Era desgarrador pero necesario. Señor Roberto, me dijo la doctora Sandra después de la 6ª sesión, Miguel está haciendo un progreso notable. La seguridad que siente en casa está siendo fundamental para su recuperación. Está haciendo todo bien. Doctora, solo quiero que vuelva a ser niño. Quiero que deje de cargar culpa por cosas que no son su responsabilidad. Y lo va a lograr, pero va a ser un proceso largo. El abandono paterno deja marcas que tardan en cicatrizar. Mientras Miguel se curaba, yo también estaba pasando por una transformación profunda. A los 68 años, descubrí que todavía tenía mucho amor para dar, mucha energía para invertir en alguien que realmente valora mi presencia. Miguel me hizo recordar por qué vale la pena ser fuerte. No para impresionar a nadie, no para mantener apariencias, sino para proteger genuinamente a quien depende de ti. Empecé a cuidarme mejor por primera vez en años.
Volví al gimnasio 3 veces por semana, porque quería tener salud y energía para ver a Miguel crecer, graduarse de la universidad, casarse, tener hijos. Quería estar presente en cada etapa importante de su vida, compensando de alguna manera todos los momentos que su propio padre eligió perderse. Volví a cuidar la casa con cariño y atención a los detalles. Pinté el cuarto de Miguel en los colores que él eligió. Arreglé el área de estudio para que tuviera un espacio adecuado para hacer tareas. Organicé el garage para crear un taller donde pudiéramos trabajar juntos en proyectos manuales, una forma de enseñarle habilidades prácticas que todo hombre necesita saber. Volví a cocinar platillos elaborados, recetas que Luciana me enseñó y que había dejado de hacer después que murió. A Miguel le encantaba ayudarme en la cocina, y descubrimos juntos que cocinar es una forma de cuidado, una manera práctica de demostrar amor. «Abuelo», me dijo Miguel un domingo, mientras preparábamos un almuerzo especial, «cuando tenga mi familia, voy a cocinar para mis hijos como tú cocinas para mí». En ese momento, sazonando el pollo como Luciana me enseñó, entendí que estaba pasando no solo recetas, sino valores. Le estaba enseñando a Miguel que cuidar a quien amamos es trabajo de hombre. También, que el cariño se demuestra a través de acciones concretas, que la familia se construye todos los días con gestos pequeños pero constantes. 3 meses después de nuestra conversación explosiva, Carlos apareció en mi puerta una tarde de sábado. Estaba visiblemente diferente, más flaco, con ojeras profundas, barba sin rasurar, una apariencia general de quien no estaba durmiendo bien o cuidándose adecuadamente. «Papá, necesito platicar contigo». Lo dejé entrar, pero no le ofrecí café ni lo invité a sentarse en la sala principal. Nos quedamos en la cocina, donde las pláticas serias siempre pasaban en nuestra familia. Miguel estaba en casa de un amiguito nuevo, así que pudimos platicar con total franqueza. «¿Cómo está Miguel?», fue lo primero que preguntó y noté una ansiedad genuina en su voz. «Está bien. Por primera vez en mucho tiempo, está realmente bien». Carlos se quedó callado, mirando las fotos recientes de Miguel en el refrigerador, fotos de la escuela nueva, de paseos que hicimos juntos, momentos de alegría genuina que había empezado a registrar obsesivamente. «Papá, cometí errores terribles». «¿Cometiste?» «Patricia, ella no es la persona que pensé que era, o tal vez yo no soy la persona que ella pensó que era». No respondí. Lo dejé hablar porque los hombres necesitan verbalizar sus propios errores para realmente entenderlos. Cuando Miguel salió de casa esa noche, cuando viniste a confrontarme al día siguiente, Patricia dijo que había sido mejor así, que ahora íbamos a poder enfocarnos en nuestra familia real, y yo me di cuenta escuchándola hablar que me había convertido exactamente en el tipo de hombre que siempre desprecié. Carlos empezó a llorar. Lágrimas pesadas de un hombre de 35 años que había perdido al propio hijo por una mujer que ni conocía bien, que había cambiado una relación de 12 años por una fantasía de familia perfecta. «Quiero a mi hijo de vuelta, papá. Necesito a mi hijo de vuelta». «¿Quieres o necesitas, Carlos? Porque son cosas muy diferentes». «¿Cómo? ¿Quieres a Miguel de vuelta porque sientes falta genuina de él? ¿Porque reconoces que cometiste un error terrible? ¿O porque descubriste que Patricia no es la mujer de tus sueños y ahora estás solo?» Carlos se quedó en silencio por mucho tiempo, procesando la dureza de mi pregunta. Pero era una pregunta necesaria. Miguel no podía ser usado como consuelo emocional para la soledad del papá. «Las dos cosas», admitió finalmente, con una honestidad que me sorprendió. Patricia cambió completamente después que Miguel salió de casa. Se puso más controladora, más exigente, más posesiva, y yo extraño a mi hijo todos los días, papá. Todos los días. «Carlos, Miguel finalmente está feliz aquí. Por primera vez en meses duerme toda la noche sin pesadillas. Ya no se hace pipí en la cama, ya no pregunta si es culpable de no ser amado. Sus calificaciones mejoraron, hizo amigos nuevos,
Volvió a sonreír genuinamente. ¿Estás seguro de que quieres desestabilizar todo eso otra vez? Cambié, papá. Realmente cambié. ¿Cambiaste cómo exactamente? Carlos respiró hondo, preparándose para una confesión que claramente era difícil para él. Terminé con Patricia. Perdió al bebé la semana pasada, una complicación en el 7º mes, y cuando eso pasó me culpó directamente. Dijo que fue estrés de tener que convivir con los restos de mi relación anterior. Con esas palabras exactas, papá, llamó a Miguel Restos. Me quedé genuinamente sorprendido. No esperaba una vuelta tan dramática. Siento mucho lo del bebé, Carlos, independientemente de todo. Gracias, papá. Fue difícil perder al bebé, pero cuando escuché a Patricia hablando de esa manera sobre Miguel, sobre mi hijo, finalmente entendí qué tipo de mujer había elegido sobre mi propia sangre. Carlos me miró con una humildad que no había visto en él por años, tal vez décadas. Papá, cuando perdí al bebé, me di cuenta de que había perdido a Miguel sin motivo alguno. Cambié a un hijo real, concreto, que existía desde hace 12 años y me amaba incondicionalmente, por una fantasía de familia perfecta que nunca existió de verdad. Hizo una pausa, organizando los pensamientos antes de continuar. Papá, ¿me das una oportunidad de demostrar que puedo ser el papá que Miguel merece? No estoy pidiendo que vuelva a vivir conmigo inmediatamente. No estoy pidiendo que confíes en mí de una. Estoy pidiendo una oportunidad de reconstruir nuestra relación, demostrar que aprendí de mis errores. Era la conversación que había soñado durante meses, pero ahora que estaba pasando, sentí una responsabilidad enorme. No estaba decidiendo solo sobre mi relación con mi hijo, estaba decidiendo sobre el futuro emocional y psicológico de mi nieto. Carlos, si permito que vuelvas a la vida de Miguel, tiene que ser completamente bajo mis términos. Él va a seguir viviendo aquí conmigo. Esa decisión no es negociable. Tú lo vas a visitar aquí, bajo mi supervisión constante, hasta demostrar que cambiaste de verdad. Y si lastimas a ese niño una vez más, te hago desaparecer de su vida para siempre. ¿Entendiste bien? Entendí perfectamente. Y hay más condiciones. Las que quieras, papá. Primera condición. Vas a hacer terapia individual con un psicólogo especializado en relaciones familiares. Un hombre que abandona al propio hijo por una mujer tiene problemas serios que necesitan ser tratados profesionalmente. De acuerdo. Segunda condición. Vas a ir a las sesiones de terapia familiar con Miguel y conmigo. No es opcional, es obligatorio. También de acuerdo. Tercera condición. Le vas a explicar a Miguel, con tus propias palabras, exactamente por qué lo abandonaste, sin culpar a nadie más, sin minimizar lo que hiciste, sin tratar de justificarte. Carlos tragó saliva. Eso va a ser difícil. Va a ser necesario. Miguel necesita entender que no fue su culpa, y tú necesitas asumir total responsabilidad por tus actos. Cuarta condición. Si vuelves a tener una relación con alguien, esa persona solo va a conocer a Miguel después de un año de noviazgo, y solo si Miguel se siente cómodo con eso. Nunca más una mujer va a tener poder de veto sobre tu relación con tu hijo. Carlos estuvo de acuerdo con todo, y por primera vez en meses, vi un destello genuino del hijo que había criado brillando en sus ojos. Cuando Miguel llegó de casa del amigo esa tarde y vio al papá en nuestra cocina, se quedó paralizado en la puerta. No corrió a abrazarlo, no sonrió. Automáticamente, solo se quedó mirando con una mezcla de esperanza y miedo que me partió el corazón. «Hola, Miguel», dijo Carlos con la voz entrecortada de emoción. «Hola, papá», respondió Miguel cautelosamente. «Yo vine a pedirte perdón por lo que te hice y preguntarte si me darías una oportunidad de volver a ser tu papá de verdad». Miguel me miró, buscando orientación y protección. Le hice una señal para que se acercara, quedándome a su lado para que supiera que no estaba solo en ese momento difícil. «Miguel, tu papá cometió errores muy graves. Te lastimó profundamente. Te abandonó cuando más lo necesitabas.
te hizo sentir sin valor y sin importancia. Eso estuvo completamente mal, y no tiene disculpa o justificación. Carlos bajó la cabeza, aceptando mi descripción dura pero honesta de los hechos. Pero, continué, todos merecen una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Si quieres, puedes tratar de reconstruir tu relación con tu papá, pero va a ser muy despacio, aquí. En casa, conmigo siempre presente. Y si te decepciona otra vez, se acabó para siempre. Miguel pensó por mucho tiempo, con esa seriedad prematura que los niños lastimados desarrollan. Finalmente, se acercó a Carlos, manteniendo una distancia segura. Papá, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué dejé de ser importante? La pregunta más difícil que un niño puede hacerle al propio padre. Carlos respiró hondo y respondió con una honestidad brutal que me sorprendió. Porque fui cobarde, hijo. Porque elegí lo que parecía más fácil en lugar de hacer lo correcto. Porque por un tiempo olvidé completamente lo que significa ser papá, lo que significa amar a alguien incondicionalmente. ¿Y ahora te acuerdas? Ahora recuerdo que ser papá es para siempre. No importa cuántos otros hijos pueda tener en el futuro, no importa con quién me case, no importa lo que pase en mi vida. Tú siempre vas a ser mi primer hijo, mi niño, y siempre te voy a querer. Miguel dio un paso adelante y abrazó al papá, pero fue un abrazo cauteloso, lleno de dudas y reservas. Era un comienzo frágil, pero era un comienzo. Esa noche, después que Carlos se fue prometiendo regresar el fin de semana siguiente para un almuerzo familiar, Miguel vino a platicar conmigo antes de dormir. Abuelo, si papá vuelve a ser bueno conmigo de verdad, ¿todavía puedo vivir aquí contigo? Claro que puedes, Miguel. Esta es tu casa ahora, para siempre. Aunque decida que quiero vivir con papá otra vez algún día, aún así, aquí siempre va a ser tu casa, tu puerto seguro. Miguel sonrió, una sonrisa genuina, llena de alivio y seguridad, que no había visto por mucho tiempo. Gracias por no abandonarme cuando papá me abandonó, abuelo. Gracias por luchar por mí. En ese momento, arropándolo como hacía cuando Carlos era niño, entendí que había tomado todas las decisiones correctas. A veces, es necesario romper una familia temporalmente para salvarla permanentemente. Y si proteger a Miguel significó perder a Carlos por un periodo, fue un precio más que justo de pagar. 2 años después de esa noche lluviosa de marzo que cambió todo, estoy aquí en mi cocina una mañana de domingo, observando a Miguel y Carlos armando juntos un modelo de avión en la mesa que presenció tantas conversaciones importantes en nuestra familia. La escena me emociona profundamente. Mi nieto de 14 años, ahora más alto y confiado, explicándole pacientemente al papá cómo encajar una pieza difícil, mientras Carlos escucha con atención genuina, sin prisa, sin mirar el celular, completamente presente en el momento. La vida tiene esas ironías poéticas. A veces necesitas destruir completamente una situación para reconstruirla sobre bases sólidas. A veces necesitas empezar de nuevo para descubrir lo que nunca debiste haber dejado de hacer. Y a veces necesitas perder temporalmente a alguien que amas para enseñarle a esa persona el valor de lo que estaba tirando a la basura. Miguel tiene 14 años ahora, casi de la altura del papá, más fuerte físicamente y, emocionalmente, más confiado en su propio valor. Sus calificaciones están consistentemente excelentes. Tiene un grupo sólido de amigos verdaderos, habla sobre el futuro con entusiasmo genuino y planeación concreta. Cuando la gente pregunta sobre su familia, dice con orgullo genuino: vivo con mi abuelo, que es el mejor hombre del mundo, y mi papá está aprendiendo a ser papá otra vez. Esa frase, mi papá está aprendiendo a ser papá otra vez, resume perfectamente el viaje que todos hicimos juntos, porque Carlos realmente necesitó reaprender lo que significa ser padre, no solo proveedor económico, no solo presencia ocasional, sino padre en el sentido más profundo de la palabra, protector incondicional, fuente de seguridad emocional,
modelo de cómo un hombre debe comportarse en el mundo. Carlos mantiene sus visitas religiosas 2 veces por semana, siempre aquí en casa, siempre con programación clara y horarios respetados. La relación mejoró drásticamente, pero todavía carga cicatrices que tal vez nunca cicatricen completamente, y tal vez sea mejor así. Miguel ama al papá nuevamente, pero ya no depende de su aprobación para sentirse valorado o importante. Esa independencia emocional es una de las lecciones más preciosas que emergió de todo este sufrimiento. La terapia familiar, que inicialmente Carlos veía como una imposición humillante, se convirtió en una herramienta fundamental para reconstruir la confianza entre padre e hijo. La doctora Sandra conduce las sesiones con firmeza y sensibilidad, ayudando a Miguel a expresar sus heridas sin culpa y ayudando a Carlos a entender las consecuencias emocionales profundas de sus decisiones. Señor Roberto, me dijo hace algunas semanas, raramente veo una recuperación tan completa de abandono paterno. La estabilidad que Miguel encontró en su casa fue fundamental, pero el valor que usted tuvo de confrontar a su propio hijo salvó a esta familia. Doctora, solo hice lo que cualquier abuelo debería hacer. Protegí a mi nieto. No, señor. Lo que usted hizo fue mucho más allá de lo común. La mayoría de los abuelos se quedan callados para no meterse. Usted eligió el conflicto cuando era necesario para proteger a un niño. Carlos también cambió profundamente como hombre. La terapia individual lo ayudó a entender patrones de comportamiento que había desarrollado, la tendencia de evitar conflictos a través de la omisión, la dificultad de establecer prioridades claras en relaciones, la necesidad excesiva de aprobación femenina que lo hacía sacrificar otras responsabilidades. Papá, me dijo hace algunos meses, me di cuenta de que nunca aprendí realmente a ser hombre. Aprendí a trabajar, a pagar cuentas, a parecer responsable, pero nunca aprendí que ser hombre significa tomar decisiones difíciles para proteger a quien depende de ti, aunque eso cause conflicto. Hoy en la mañana, mientras observaba a padre e hijo trabajando juntos en el modelo de avión, Miguel me hizo una observación que llenó mi corazón de orgullo. Abuelo, cuando tenga hijos voy a ser un papá como tú fuiste con papá antes de que se perdiera, y como papá está haciendo conmigo ahora que se encontró otra vez. ¿Cómo así, Miguel? Voy a querer a mis hijos aunque me decepcionen. Los voy a proteger aunque sea difícil y cause problemas con otras personas. Y si alguien trata de hacerme elegir entre mis hijos y cualquier otra persona, siempre voy a elegir a mis hijos. Siempre. En ese momento, escuchando esas palabras de un adolescente de 14 años que había pasado por abandono paterno y emergió más fuerte y más sabio, entendí que todo el dolor, todo el conflicto, toda la pelea, había valido cada segundo. Miguel había aprendido la lección más importante que un hombre puede aprender. Familia verdadera es quien te ama incondicionalmente, quien lucha por ti cuando no puedes luchar por ti mismo, quien nunca se rinde contigo, aunque tú te rindas contigo mismo. La experiencia me enseñó lecciones profundas sobre lo que significa ser hombre en diferentes etapas de la vida. Descubrí que ser hombre no es solo trabajar duro y proveer económicamente. Esos son apenas aspectos superficiales de la masculinidad. Ser hombre significa tener valor moral para tomar las decisiones difíciles cuando las personas que amas están siendo lastimadas. Significa romper ciclos de comportamiento tóxico, aunque eso cause conflicto familiar doloroso. Significa asumir responsabilidad por proteger a los vulnerables, especialmente a los niños. Más importante, descubrí a los 68 años que todavía tenía mucha lucha dentro de mí, mucha fuerza moral para defender a quien necesita ser defendido, mucho amor para dar y recibir. Durante décadas después de la muerte de Luciana, pensé que mi papel activo como hombre, como protector familiar, había terminado. Estaba completamente equivocado. Mi papel como hombre, como padre, como abuelo, no solo nunca termina, se expande y se profundiza con la experiencia y sabiduría. Miguel también me enseñó que criar a un niño que sufrió abandono
es fundamentalmente diferente de criar a un niño que siempre se sintió amado y seguro. Exige más paciencia constante, más cariño verbalizado, más afirmación sistemática de que tiene valor intrínseco. Exige vigilancia emocional para identificar señales de regresión o inseguridad. Pero es un trabajo que compensa cada segundo invertido, cada noche de sueño perdida, cada preocupación cargada. También aprendí que confrontar a un hijo adulto sobre sus fallas como padre es una de las cosas más difíciles que un hombre puede hacer. Va contra todos nuestros instintos de preservar armonía familiar, de no meterse en relaciones de los hijos, de mantener la paz a cualquier costo. Pero a veces, mantener la paz significa permitir que un niño inocente sufra en silencio. Y eso es inaceptable. Para ustedes que están escuchando esta historia, especialmente ustedes que son papás, abuelos o figuras paternas, quiero dejar mensajes específicos que emergieron de esta experiencia. Primera lección: nunca es tarde para hacer lo correcto. Tenía 68 años cuando decidí confrontar a Carlos y asumir la custodia de Miguel. Muchos hombres de mi edad piensan que su época de luchar, de posicionarse firmemente, de causar conflicto necesario ya pasó. Eso es mentira. Mientras estés vivo y consciente, tienes responsabilidad de proteger a los niños de tu familia. Segunda lección: amor incondicional no significa aceptación incondicional de comportamiento destructivo. Querer a Carlos no significaba aceptar pasivamente que abandonara a Miguel. A veces, amar a alguien significa confrontarlo duramente sobre sus fallas, aunque eso cause dolor temporal en la relación. Tercera lección: los niños que sufrieron abandono pueden recuperarse completamente, pero necesitan estabilidad absoluta y amor consistente durante el proceso de curación. Miguel no se curó solo. Se curó porque encontró un ambiente donde podía procesar su dolor sin miedo de ser abandonado otra vez. Cuarta lección: los hombres pueden y deben buscar ayuda profesional para lidiar con traumas familiares. La terapia no es cosa de mujeres, es herramienta esencial para hombres que quieren entender y mejorar sus relaciones familiares. Quinta lección: establecer límites claros no es crueldad, es amor en acción. Cuando establecí condiciones rigurosas para que Carlos volviera a la vida de Miguel, no estaba siendo vengativo, estaba protegiendo a mi nieto de más decepciones. Si tienes un nieto, sobrino o niño cercano que está sufriendo abandono, negligencia o rechazo, no te quedes callado pensando que no es tu asunto o que los papás saben lo que hacen. A veces, los papás no saben. A veces, los papás están tan perdidos en sus propios problemas que olvidan sus responsabilidades básicas. En esas situaciones, otros adultos de la familia tienen obligación moral de intervenir. Carlos me enseñó que es posible para un hombre perderse completamente como padre y después encontrarse nuevamente, pero solo si alguien tiene valor de forzarlo a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Si me hubiera quedado callado, esperando que él madurara solito, Miguel habría crecido creyendo que no merecía amor paterno. Miguel me enseñó que la resistencia no es algo que nace con la persona, es algo que se desarrolla cuando un niño tiene por lo menos un adulto que cree completamente en su valor. Hoy, cuando Miguel me llama de la escuela solo para compartir una buena calificación, cuando me muestra orgulloso un proyecto que hizo, cuando me abraza antes de dormir y dice: «Te quiero, abuelo», sé que cada confrontación difícil, cada noche en vela preocupado, cada decisión dolorosa valió la pena. ¿Y Carlos? Carlos se convirtió en un papá mejor de lo que era antes de perderse. No perfecto, nadie lo es, pero consciente, presente, agradecido por la segunda oportunidad que recibió. La experiencia de casi perder a Miguel para siempre le enseñó a valorar genuinamente cada momento que tiene con su hijo. «Papá», me dijo Carlos la semana pasada, «si no hubieras luchado por Miguel cuando yo era muy cobarde para luchar por él, habría perdido para siempre la oportunidad de ser papá de verdad. Salvaste mi relación con mi hijo, forzándome a crecer como hombre».
Para ustedes que llegaron hasta aquí conmigo en este viaje, quiero saber, ¿de dónde están viendo? Escriban en los comentarios su ciudad, su estado, su país. Quiero saber dónde están los hombres y abuelos que todavía creen que la familia es sagrada, que los niños merecen protección incondicional, que el amor verdadero a veces exige conflicto valiente. Cuéntenme si han pasado por algo similar. ¿Conocen niños que necesitan protección e intervención? ¿Ya tuvieron que tomar decisiones difíciles para defender a alguien que aman? ¿Ya tuvieron que confrontar familiares sobre comportamiento destructivo? Sus experiencias pueden ayudar a otros hombres que están enfrentando situaciones parecidas. Y si esta historia los tocó de alguna manera significativa, si los hizo repensar sus propias responsabilidades familiares o recordar situaciones donde podrían haber actuado diferente, denle like y compártanla con otros papás, abuelos y figuras paternas. Hay muchos hombres por ahí que necesitan entender que nuestra responsabilidad con los niños de la familia nunca termina, aunque no sean nuestros hijos directos. Hay muchos abuelos quedándose callados mientras sus nietos sufren porque no quieren causar problemas en la familia. Hay muchos papás tragándose faltas de respeto de los propios hijos adultos porque confunden amor con permisividad. Hay muchos niños sufriendo abandono emocional que podrían ser protegidos si los adultos de la familia tuvieran valor para intervenir. Miguel está creciendo fuerte, confiado, sabiendo no solo que es amado, sino entendiendo profundamente qué es amor verdadero versus amor conveniente. En algunos años va a salir de casa para la universidad, va a construir su carrera, va a formar su propia familia. Pero va a llevar consigo certezas fundamentales, que existe por lo menos un hombre en el mundo que lo ama incondicionalmente, que él tiene valor intrínseco que no depende de la aprobación de otras personas y que la familia verdadera lucha por ti aunque no puedas luchar por ti mismo. Y ustedes, hombres que están escuchando, recuerden siempre, ser hombre no es ser físicamente el más fuerte o emocionalmente el más cerrado. Es ser lo suficientemente fuerte para admitir errores dolorosos, lo suficientemente valiente para cambiar rumbos cuando es necesario, y lo suficientemente determinado para proteger a quien necesita ser protegido, aunque eso cause conflicto temporal. Es ser lo suficientemente hombre para llorar cuando un niño sufre, para confrontar cuando la confrontación es necesaria, para pedir ayuda profesional cuando los problemas exceden nuestra capacidad de resolución, y para amar sin condiciones, aunque el amor no sea correspondido inmediatamente. Miguel me devolvió la sensación profunda de tener propósito vital, de ser genuinamente necesario, de hacer diferencia concreta y medible en la vida de alguien. A los 68 años, descubrí que todavía tenía océanos de amor para dar y montañas de lecciones para aprender sobre ser hombre de verdad. Si se suscribieron al canal, activen la campanita y sigan acompañando historias reales de hombres que eligieron hacer la diferencia cuando hacer la diferencia exigía sacrificio personal. Porque aquí no. Contamos historias de víctimas pasivas, contamos historias de hombres que reaccionaron, que lucharon, que protegieron, que se levantaron cuando caer era más fácil. Un abrazo fuerte desde Ciudad de México, desde esta casa que volvió a tener vida, porque un niño de 12 años me enseñó que nunca es tarde para luchar por quien realmente importa. Y recuerden siempre, ustedes construyeron mucho más que familias. Construyeron hombres que merecen respeto y niños que merecen amor incondicional. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos situaciones injustas pensando que estamos manteniendo la paz familiar? ¿Cuántos abuelos están viendo pasivamente mientras sus nietos sufren abandono emocional? ¿Cuántos papás están confundiendo ser flexible con ser omiso? Aprendí a los 68 años que un hombre de verdad no necesita aceptar migajas de respeto de nadie, ni siquiera de los propios hijos. Aprendí que mantener la paz a través de la omisión no es sabiduría, es cobardía disfrazada. Aprendí que nunca, pero nunca, es tarde para un hombre recomponerse
y proteger a quien realmente importa. La dignidad no tiene fecha de vencimiento, el valor no tiene límite de edad, y el amor verdadero, ese que protege, que confronta cuando es necesario, que lucha aunque luchar duela, ese amor puede transformar cualquier situación, puede curar cualquier herida, puede reconstruir cualquier familia que esté dispuesta a hacer el trabajo difícil de curarse. El mejor capítulo de la vida de Miguel comenzó cuando alguien finalmente luchó por él. El mejor capítulo de mi vida como abuelo comenzó cuando decidí que proteger a mi nieto era más importante que mantener apariencias familiares. Y el mejor capítulo de la vida de Carlos como padre comenzó cuando fue forzado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones cobardes. A veces necesitas romper todo para reconstruir correctamente. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar lo inaceptable, aunque esa negativa cause dolor temporal a personas que amas.